Seguimos en Café y Té y vamos a hablar ahora con nuestro abogado Óscar Rabanal, que él nos habla hoy del tema de los gastos extraordinarios cuando hay una separación de por medio con hijos. Una cosa es la manutención y otra son los gastos extraordinarios. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Y no tiene nada que ver, y tampoco no todos son gastos extraordinarios, y lo que algunas personas piensan que lo son, no lo son. Entran dentro de la manutención, ¿no? Un poco de lío, ¿no? Efectivamente, como tú bien has señalado, cuando hay un procedimiento bien de separación, divorcio o bien de custodia de alimentos, cuando se trata de relaciones extramatrimoniales, parejas de hecho, y hay menores, normalmente se atribuye la custodia a uno de los progenitores y se fija una pensión de alimentos al que no tiene la custodia. Existe una pensión de alimentos, que son la pensión de alimentos normalmente que se fija con carácter mensual, se establece una cantidad, 250, 300, 400 euros, dependiendo de las necesidades del menor, de los ingresos del progenitor no custodio, pero después también se establece normalmente el pago de los gastos extraordinarios. Se establece una distribución de porcentaje Sí, que normalmente corresponde el 50% a cada uno de los progenitores. Vamos por parte. ¿Qué es lo que entra dentro de la manutención? ¿Qué gastos? Por ejemplo, el concepto de la pensión de alimentos, de los gastos ordinarios, es un concepto amplio que viene regulado en el artículo 142 del Código Civil, y ahí no entra solo, como si dijéramos, para que la gente lo entienda, la comida, ¿no? Sino es un concepto más amplio. Entra la habitación, el vestido, el sustento, la asistencia médica y la educación y la formación. Es decir, todo lo necesario para que el niño pueda residir en una vivienda, bien de alquiler o bien mediante el pago de una hipoteca. También entra todo lo que es el tema de la ropa. El tema de la ropa, el tema de la asistencia sanitaria, que normalmente está cubierta por la seguridad social de alguno de los progenitores o de ambos. Claro, diferente es que el niño tenga o la niña que ir a un especialista médico, aparte de la seguridad social, y bueno, hay que pagarlo entre ambos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora un dentista, un oculista, un experto, porque el niño tenga que necesitar plantillas, ¿no? Eso es un gasto extraordinario. La principal diferencia entre los gastos ordinarios y extraordinarios es tres requisitos que son muy fáciles de... Los gastos ordinarios son necesarios, previsibles y periódicos. Es decir, que el niño tiene que alimentarse o tiene que comer todos los días, es un gasto necesario, es previsible, es que eso va a ser así siempre, y es periódico, es todos los meses lo mismo. Igual que vestirse, que es necesario, periódico y previsible, ¿no? Previsible. Mientras que el gasto extraordinario es lo contrario, son necesarios también, pero no son previsibles y tampoco son periódicos. Por lo tanto, ahí cuando ya cumplen esos tres requisitos, ese gasto cumple esos tres requisitos, los padres deben pagar a medias ese requisito. Normalmente se establece bien en convenio regulador, cuando los padres de mutuo acuerdo deciden fijar los gastos extraordinarios, o bien en sentencia, cuando lo decide un juez por no existir acuerdo entre los progenitores. Normalmente la distribución es al 50%, no siempre, pero normalmente se distribuyen al 50%. Es importante que hay una serie de conceptos que la gente considera que son gastos extraordinarios y realmente no lo son tanto. ¿Cómo qué? Por ejemplo, se plantea muchas dudas por parte sobre todo de madres cuando empieza el curso escolar sobre el tema de los material escolar. Uniforme escolar. Eso no entra dentro del gasto normal, ¿no? Entra dentro del gasto ordinario porque es necesario, previsible y periódico. Claro. Es decir, cuando se fija, el niño ya está claro que va a un centro escolar. Evidentemente, dentro de la pensión de alimentos, de los gastos ordinarios, va incluido la alimentación. Y la alimentación, por ejemplo, en el tema del comedor escolar, si no come en su casa, va a comer en el comedor escolar. Por lo tanto, corre a cuenta de la persona que esté cobrando la pensión. La pensión. Iría incluido dentro de esos 200, 250 o 300 euros que la madre normalmente recibe del padre, del progenitor no custodio. Cuando, por ejemplo, hay de repente algo extraordinario, como un viaje del instituto, del colegio, o, por ejemplo, no sé, una excursión, todo eso entra dentro de lo extraordinario, ¿no? Claro, porque eso es imprevisible y no es periódico. Gastos extraordinarios, ¿qué estaríamos hablando? Por ejemplo, los gastos de higiene bucodental, normalmente los gastos de dentista. Claro, cuando eso... no está cubierto por la seguridad social, una ortodoncia. Claro, además que hoy en día, ¿quién se libra de eso? Y normalmente eso es un gasto extraordinario, claro. Las clases de apoyo, si se demuestra que es necesario para el desarrollo integral del menor, es decir, incluso el menor ha sacado malas notas y entonces es necesario esas clases de apoyo. Incluso las clases en alguna actividad deportiva también sería... También las actividades extraescolares, pero hay que diferenciar si cuando ya se fija la pensión ordinaria ese niño ya iba a esas actividades extraescolares
¿o no? Eso debería haberse incluido ya dentro de la pensión ordinaria, porque ya es un gasto previsible y periódico. Diferente es que de repente a los 2 años el menor se quiera apuntar a, no sé, a tenis, a fútbol, a balonmano, lo que sea, y hay que pagar una cuota. Claro, ahí ya cuando se trata, por ejemplo, de actividades como el tenis, que también es un clásico, el ballet, el tenis, la equitación, ya estaríamos en la discusión sobre si ese gasto tiene el carácter de necesario o no necesario. Claro. Es decir, si a lo mejor uno de los progenitores quiere que su hijo vaya a clases de tenis, no tiene por qué pagarlo el otro. Claro, luego ya ahí entra un poquito el sentido común. Si al niño le hace ilusión, los padres, oye, pues hacen un sacrificio entre los dos y pagan las clases. Pero eso no tendría a lo mejor el carácter de gasto extraordinario. Los gastos extraordinarios, como te decía, son normalmente los clásicos, son el tema de dentista, el tema de adquisición de gafas. Claro. El tema de cualquier tipo de intervención médica, quirúrgica, Viajes, gasto farmacéutico, excursión. viajes, excursiones que hagan todos los alumnos, por ejemplo, de una clase, el típico viaje que se realiza muchas veces a Sierra Nevada o el viaje a Madrid, viaje de No fin de porque te lo estudio. quieras llevar a tu hijo de viaje, el padre va a pagar la mitad del billete. Claro. Porque se vaya con la madre. Pero en ese caso sí tiene la consideración normalmente de gasto extraordinario. Pero sí es verdad que muchas veces la gente cree que es gasto extraordinario, conceptos que no lo son, como hablábamos, el uniforme escolar, Eso es el ordinario. transporte escolar, el comedor escolar, el material escolar. Todo eso que quede claro que es ordinario. Es ordinario. Y entonces, debería haberse incluido dentro de la cuantía que se fijó como pensión de alimentos bien en sentencia o bien en convenio regulador. Claro, tratamientos médicos también puntuales es extraordinario. Tratamientos médicos siempre, lógicamente, que no estén cubiertos por la seguridad social de Claro. alguno de los progenitores. Es ¿Qué decir, pasa la algunas típica veces? operación que no está cubierta y, lógicamente, es un gasto necesario. Y eso sí tienen que afrontarlo al 50% los dos progenitores. Y si quieren sacar un seguro médico a su hijo y no lo tenía antes de firmar, tendrán que ponerse de acuerdo ambos, ¿no? Si quieren tener un seguro médico y se fija bien en el convenio regulador o en sentencia, entonces sí se considera gasto extraordinario. Ahora, si uno de los progenitores, desea contratar el seguro de asistencia sanitaria para uno de los hijos y está cubierta la asistencia sanitaria por la Seguridad Social, difícilmente podrá considerarse ese gasto como necesario a efecto de exigirle al otro progenitor el 50% del importe. Por lo tanto, Óscar, lo mejor es una buena comunicación, que todo se hable, porque en ocasiones, oye, si se lleva bien uno con su expareja, con su exmarido o su exmujer, igual se pueden llegar a acuerdos que eso no tiene que estar recogido en el convenio, ¿no? No tiene por qué estar recogido. A veces en los convenios se establece un concepto amplio. Se abonarán al 50% los gastos extraordinarios, pero no se detallan. Entonces, ante cualquier gasto extraordinario que uno de los progenitores considere que hay que acometer, lo lógico es que hable con el otro progenitor. ¿Qué te parece? Me gustaría apuntar al niño a clases de apoyo, a clases de inglés. ¿Te parece? ¿Crees que es conveniente para el desarrollo integral del mismo? Si están los dos de acuerdo, pues ya acuerdan y también establecen la forma de pago. Uno va a pagar el 50%, el otro también. Ahora, ¿qué pasa cuando los gastos son urgentes o necesarios? Es decir, hay que realizar una operación que no cubre la Seguridad Social, hay que adquirir unas gafas, hay que hacer un viaje a Sierra Nevada y el otro progenitor, la verdad, que no quiere afrontar ese gasto. Entonces, lógicamente, la única solución es que el progenitor que quiere que se realicen esas actividades tiene que acometer él el gasto. El gasto. ¿Cuál es mi criterio o mi consejo que deben de seguir en este caso el que ha abonado el importe de ese gasto? Es comunicar fehacientemente al otro progenitor, mire, he realizado este gasto, este es el importe, y le reclamo a usted su parte proporcional, el 50%. Normalmente se le remite un burofax para que quede constancia del mismo. ¿Y qué sucede si ese importe no se satisface? Pues entonces, lógicamente, hay que acudir a un tercero, que en este caso es el juzgado, para obtener ese importe. Uf, y eso ya entramos ahí en meses, ¿no? Entramos en meses, sí, pero es la única forma de reclamarlo. Y aquí sí hay que diferenciar entre la pensión de alimentos ordinaria o los gastos extraordinarios. Mientras que la pensión de alimentos ordinaria, si está fijada en sentencia o en convenio, que el progenitor no custodio tiene que pagar 400 euros al mes, y no lo está usted haciendo, deja de pagar 3 meses, sería 1.200, ya directamente se va a una ejecución en el juzgado. Es decir, una ejecución, un procedimiento de ejecución, en el cual ya podemos conseguir embargar pues, los saldos que tenga en la cuenta corriente la persona que no paga, podemos embargarle la nómina. algo.
Pero cuando se trata de gastos extraordinarios no se puede, porque yo haya afrontado un gasto extraordinario de 1.000 euros, yo no le puedo reclamar los 500 euros al otro progenitor directamente, sino que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé un incidente de gastos extraordinarios en el cual yo primero tengo que solicitar al juzgado que se declare como gasto extraordinario. Y eso, claro, hasta que lo declaran. Claro, yo tengo que presentar una solicitud, he acometido este gasto y quiero que se declare como gasto extraordinario. De esa solicitud le dan traslado al otro progenitor para que diga si está conforme o no está conforme. Si no está conforme, se convoca una vista, acaba en un juicio y va a ser un tercero, en este caso el juez, el que resuelva si tiene el carácter de gasto extraordinario o no. Si el juez resuelve y dice, efectivamente, tiene carácter extraordinario, a usted le corresponde pagar el 50%, ya es cuando podremos ejecutar y hacer frente pues todo lo que decíamos, solicitar el embargo de la nómina o el embargo de los saldos favorables del progenitor que no ha cumplido con la obligación de pago. Lo mejor es pagar, oye, porque todo lo que hay que montar y luego son meses de espera, claro, mientras la persona que no está de acuerdo gana tiempo. Gana tiempo, sí, pero bueno, mi consejo siempre en estos casos de los gastos extraordinarios, lo importante es que haya un consenso, que se hable. Los progenitores tienen que hablar. Tienen que ser conscientes de si es necesario o no, estar más o menos de acuerdo. Evidentemente, a lo mejor unas clases de equitación no son necesarias, siempre ponemos pero unas de inglés seguro que sí. Pero unas clases de inglés, o matemáticas, unas clases de apoyo escolar, una excursión que el niño realiza a Madrid o a Sierra Nevada con todo su colegio, evidentemente es un gasto extraordinario y siempre los padres deben afrontarlo. Si alguno no puede o le viene mal, pues bueno, se podrá fraccionar el pago de ese importe o hacerlo de varios meses, no habría ningún problema. Igual que cuando nos compramos un coche lo pagamos a letras, ¿no? Pues algo así, ¿no? Un poquito cada mes a la madre o al padre y... Claro, pero también tenemos que ser conscientes que tampoco cualquiera de los progenitores puede realizar el gasto que él quiera y reclamarle el 50% al... Sí, hay que consensuarlo todo otro. Y hablarlo y estar de acuerdo. Pues Óscar, ha sido un tema interesante porque en ocasiones hay dudas sobre este tema y si lo has traído es porque te lo han preguntado más de una vez. Me lo han preguntado muchas veces. Muchas veces. Muchas madres, sobre todo. Muchas madres. Pues Óscar, gracias por acompañarnos. Felices fiestas. Igualmente. Porque ya no te veré hasta el año que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, y que disfrute de estas fiestas. Pues lo mismo, desear feliz fiesta a todo el equipo de Radio Televisión Estepona, a todos los espectadores y también aprovecho pues para desearle feliz fiesta a mis clientes. Bueno, pues los clientes felicitados y todos de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta el año que viene, Óscar, y nosotros vamos a una noticia y volvemos enseguida, que hoy nos va a acompañar el guitarrista Daniel Casares.